Epicentro 1, CMI. Sentencia final sobre culpables de asesinato de Álvaro Gómez será dictada por la JEP. Colaboración armónica de Fiscalía y JEP para establecer la verdad, pide el presidente Duque. Timochenko y Lozada citados a declarar ante Fiscalía y JEP. No vamos a renunciar al Senado, dice Lozada. El país tiene que saber la verdad de todo, dice ante el Senado. Exmilitantes de las FARC no pueden ser retirados del Congreso, afirma Procuraduría. Pastor Alape pide perdón por el asesinato del gobernador Guillermo Gaviria. En debate sobre censura, Mindefensa pide perdón por abuso del ESMAD. Caso de asesinato de Ordóñez. Policía acusa a su compañero de haber golpeado a la víctima. Expresidente Gaviria hace férrea defensa de las Cortes y acusa al gobierno de autoritarismo. Exgobernador Aníbal Gaviria quedará en libertad por vencimiento de términos. Contagios suben, muertes bajan por coronavirus. Experimentada vacuna en 18 personas en Bucaramanga. Exmilitares reclaman la atención del gobierno en un cambuche en Bogotá. Expresidente Clinton pide inversión en Colombia. Avanza debate entre candidatos a vicepresidencia en Estados Unidos. Liberan bajo fianza a policía que mató a George Floyd. Nobel de Química por avances en modificación genética. Trump ordena tratamiento experimental gratuito para contagiados de COVID. Patricia Linares, presidenta de la JEP, explica por qué asume investigación por asesinato de Álvaro Gómez. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Solo esta mañana se decide si el expresidente Álvaro Uribe Vélez recobra su libertad o sigue detenido. 2. La nación nuevamente condenada a reparar a las víctimas de los actos cometidos por las FARC. 3. Bogotá estrena estaciones para medir la contaminación que está disparada. Tengo ñapa para ver y no creer. Avanza un proyecto para que los congresistas trabajen más. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Comenzó el pulso judicial por el expediente del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Mientras la Fiscalía anunció que seguirá llevando el proceso, la presidenta de la Justicia Especial de Paz, Patricia Linares, advirtió que es ese tribunal el facultado constitucionalmente para investigar y dictar sentencia sobre dicho caso. Con la confesión de los dirigentes del partido FARC de que fue esa desmovilizada guerrilla la autora del magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, comenzó la controversia judicial sobre cuál entidad debe adelantar la investigación contra los exguerrilleros responsables. El pulso por quedarse con el proceso apenas comienza. Hoy, por ejemplo, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Elba Beatriz Silva, aseguró que la Fiscalía General seguirá adelante con la investigación de ese crimen. Y el presidente Iván Duque, en la posesión del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, hizo un llamado para que haya colaboración armónica entre la Fiscalía General y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Digo esto porque la verdad tendrá que cotejarse también en el principio de la colaboración armónica y que lo que se atribuyan ante la justicia transicional, que ella lo investigue, pero que la Fiscalía también siga manteniendo sus competencias. Sin embargo, en entrevista para el programa Pregunta Yamit, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, advirtió esta noche que la Constitución Nacional es muy clara en el sentido de que es ese tribunal el competente para seguir con el proceso por ese magnicidio. Los artículos 5º y 6º del Acto Legislativo 01 del 2017, que hacen como tal parte de la Constitución Política Colombiana, establecen que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia prevalente y preferente sobre hechos acaecidos antes del 1 de diciembre de 2016 que se hayan suscitado, ocasionado en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno que ha sufrido Colombia. Con el anuncio de la presidenta de la JEP, entonces le corresponderá a la Fiscalía trasladar el expediente que tiene adelantado por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, cuyo crimen fue declarado de lesa humanidad.
es decir, que no prescribe. En estos 25 años, próximos a cumplirse el mes entrante, nunca dentro de sus hipótesis, la Fiscalía había incluido a las FARC como responsables de esa muerte. La Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz llamaron a declarar a los miembros del partido FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, para que den su versión sobre el crimen contra Álvaro Gómez Hurtado. La fiscal delegada ante la Corte Suprema, Beatriz Silva, ratificó que la Fiscalía continuará investigando el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, pese a que las FARC se atribuyeron el asesinato en una carta enviada a la JEP. En un documento de 9 páginas, la fiscal explica que lo expuesto por la exguerrilla será analizado por el ente acusador sin interrumpir en la investigación de la justicia alternativa. Sin irrumpir en la competencia de la JEP, por virtud del principio de colaboración armónica que bien se puede predicar, se abordará la nueva, que no única, hipótesis. Como parte de estas verificaciones, la Fiscalía citó en calidad de testigos a los exjefes guerrilleros Rodrigo Londoño alias Timochenko, quien tendrá que presentarse el próximo 4 de noviembre, así como el senador Julián Gallo alias Carlos Antonio Lozada, quien dijo que él fue el responsable directo del hecho. Él está citado para el 5 de noviembre. Surge para la Fiscalía el deber de verificar en el marco de su competencia si corresponde o no a la verdad de lo ocurrido. Fuentes de la Jurisdicción Especial para la Paz indicaron que la JEP también llamó a declarar a los 2 exjefes guerrilleros. El presidente Iván Duque afirmó que espera que la JEP y la Fiscalía trabajen armónicamente para establecer la verdad sobre el crimen contra Álvaro Gómez Hurtado. Al posesionar esta tarde en la Casa de Nariño al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, el presidente Iván Duque afirmó que espera un trabajo armónico entre la Fiscalía y la JEP para determinar la verdad completa del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Que no se deseche ninguna de las hipótesis y que solamente sea en virtud de la colaboración armónica y de la confrontación probatoria como se puedan esclarecer los hechos. También dijo que los confesos responsables de los delitos de lesa humanidad no pueden ejercer ninguna representación política. De lo contrario, estaríamos ante una situación donde la ley se le aplica a unos y a otros pareciera que se le premian esas conductas. El presidente Duque advirtió que quienes se atribuyan responsabilidades, pero no las prueben, deben ser sometidos a drásticas sanciones. Por su parte, el senador del partido FARC, Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, aseguró que no va a renunciar a su curul y que seguirá contando la verdad sobre los crímenes cometidos por la entonces guerrilla. Un día después de atribuirse el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, Julián Gallo Cubillos, Carlos Antonio Lozada en la guerrilla de las FARC, se confesó hoy en la Comisión Primera. Dijo que no tiene ningún impedimento para seguir en su curul. No siento tener ningún conflicto ético o moral como senador de la República por el hecho de haber pertenecido a una organización insurgente. No vamos a renunciar al Senado de la República. Y que va a seguir contando la verdad. En el Acuerdo de La Habana pactamos decir verdad. Se desataron inmediatamente todas las furias y todas las pasiones para evitar que esto que está sucediendo hoy pudiera suceder. Porque si a algo le ha tenido pavor y miedo la clase política que ha regentado el poder históricamente en Colombia, es a la verdad. Que no van a traicionar la esperanza de paz, que siguen firme buscando la reconciliación nacional. Al mundo, pero sobre todo a las víctimas de todos los intervinientes en el conflicto, que vamos a honrar nuestra palabra. Ni las balas, ni las amenazas, ni los chantajes, ni los montajes nos van a hacer alejar de ese camino. Las confesiones de Lozada generaron un duro debate en la Comisión Primera del Senado. Según un estudio jurídico que adelanta un equipo de la Procuraduría General de la Nación, los excomandantes de las FARC que están en el Congreso y que proclamaron la responsabilidad en el crimen contra Álvaro Gómez Hurtado no tienen que cesar en sus funciones parlamentarias, aún así los condenaran. En un estudio jurídico que está adelantando la Procuraduría General y al cual tuvo acceso esta noche Noticentro 1 CMI, el artículo 20 del acto legislativo que dio origen a la JEP y que se refiere a la participación en política, dice que la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará
para la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación en política. La Corte Constitucional advirtió además en un fallo de la ley estatutaria que las sanciones propias del sistema de justicia transicional deben ser compatibles con la participación en política, pero las sanciones alternativas y ordinarias no lo serán. Esto quiere decir que solo si Carlos Antonio Lozada o cualquier otro dirigente de FARC que está en el Congreso no dice la verdad, aunque acepte responsabilidad en el crimen, puede ser condenado a sanciones ordinarias y en ese caso sí pierde su derecho a participar en política. Pero si da toda la verdad, la sanción propia se debe hacer compatible con su participación en política. Además, dice el informe de la Procuraduría, Carlos Lozada en este momento no está condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad. Luego se debe esperar hasta la sentencia de la JEP y el tipo de sanción que se le imponga para saber si se retira o no del Congreso. Y en el recinto de la Asamblea de Antioquia, el desmovilizado de las FARC, Pastor Alape, pidió perdón por el asesinato del en su momento gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y de su asesor de paz, el exministro de Defensa, Gilberto Echeverri. El excombatiente Pastor Alape, representante del colectivo FARC, pidió perdón públicamente a las víctimas de la guerrilla, entre ellos a las familias del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el exministro y asesor de paz, Gilberto Echeverri Mejía, secuestrados y asesinados en el año 2003. A la familia Gaviria por el asesinato del gobernador Guillermo Gaviria. Y con ese mismo compromiso de paz y reconciliación, expresar nuestra solicitud, reafirmar nuestra solicitud de perdón a los familiares del doctor Gilberto Echeverri. Familiares se pronunciaron sobre la solicitud de perdón. Queremos pedirles verdad, que autoricen que se hagan públicas las declaraciones que él y los demás miembros del secretariado han estado entregando ante la JEP. Las declaraciones de Pastor Alape se dieron durante el informe de la misión de verificación de la ONU en Colombia en la Asamblea de Antioquia. Más de 11 horas duró el debate de moción de censura en la plenaria de la Cámara contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Los partidos de oposición cuestionaron el papel del funcionario al frente de la cartera de Defensa. Fueron los partidos de oposición los que calificaron de infame, violador de la Constitución y mentiroso por no cumplir con la orden de la Corte Suprema de Justicia de ofrecer disculpas por el exceso de la fuerza pública en las manifestaciones del año pasado contra el ministro Carlos Holmes Trujillo. Pidieron la renuncia del jefe de la cartera de Defensa. La manera arrogante, soberbia, negligente, como usted asumió la orden de la Corte Suprema de Justicia de pedir perdón a las víctimas por lo ocurrido en noviembre del año pasado. Entre esos cientos de movilizaciones que hubo en Colombia, considero yo que lo convierte en un acto de infamia. Yo estoy convencido y vamos a poner una denuncia penal, porque estoy convencido que aquí lo que incurrió el señor ministro fue una flagrante violación del artículo 454 del Código Penal, que dice fraude a resolución judicial o administrativa de policía. Su inteligencia, señor ministro, hay momentos en que la inteligencia se utiliza para hacer estupideces. Y es una absoluta estupidez pensar que el pueblo colombiano, ante la ignominia, ante la burla, va a permanecer impávido. Yo no logro entender. Usted, por esto que estoy aquí diciendo, debería salir hoy dejando su cargo en este debate de moción de censura, pero muy posiblemente lo que va a salir es siendo candidato presidencial. El ministro Holmes dijo que no renunciará y que sí cumplió con la orden de la Corte Suprema. ¿O es que un perdón espontáneo es menos que un perdón obligado? ¿O es que un perdón espontáneo es menos de un perdón que obliga a un funcionario a una altísima corte que merece todo el respeto? Y haré hasta el último minuto de mi presencia en el ministerio, si me lo permite el señor presidente de la República, esa tarea en todos los departamentos. Aparte de la intervención del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fueron calificadas por los partidos de oposición como una intervención de un candidato presidencial. Vamos a seguir avanzando con la convicción de que el futuro de Colombia estará caracterizado
por la construcción y por la esperanza, y no por el catastrofismo y la desesperanza. Los partidos de gobierno denunciaron a la oposición de estar instigando las protestas. Que no es, con todo el debido respeto, la Corte Suprema de Justicia quien le deba decir a un ministro de Estado qué es lo que tiene que hacer. Apoyamos al ministro Carlos Holmes Trujillo, pero sobre todo apoyamos la institucionalidad, la fuerza pública, la policía. El próximo miércoles se votará la moción de censura en la plenaria de la Cámara. Pues precisamente al final de este debate de moción de censura y tras conocer el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que determinó que el anterior pedido de perdón que hizo el ministro Trujillo no cumplió con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, el ministro Carlos Holmes Trujillo pidió perdón por los abusos del ESMAD. El Tribunal de Bogotá le había dado un día al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo para cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia, pues consideró que su anterior ofrecimiento de perdón no cumplía con lo estipulado en la Corte. Por eso aprovechó la plenaria de la Cámara. Presento disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional ESMAD durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019. Seguiré defendiendo el derecho al debido proceso. El ministro reiteró que siempre ha defendido la división de poderes. El patrullero de la policía, Damián Rodríguez, detenido por el homicidio de Javier Ordóñez, acusó a su compañero Juan Camilo Lloreda de golpear al abogado en las instalaciones del CAI de Villaluz en Bogotá. La totalidad del procedimiento policial en el caso del abogado Javier Ordóñez quedó grabado en una cámara de seguridad del sector. Según contó hoy Wilder Salazar, amigo de Ordóñez y quien estaba con él esa noche, los policías se acercaron a ellos y les dijeron que se entraran a sus casas, a lo cual Javier Ordóñez, al ser abordado, dijo que él pagaría el comparendo por estar incumpliendo las medidas sanitarias. Segundos después, él y sus compañeros siguieron su camino para ingresar al conjunto de Ordóñez. Allí los policías les dijeron que no habría comparendo y, según dice Salazar, uno de los patrulleros les mencionó que de esta no se iban a salvar. Juan Camilo está ahí, él levanta el brazo, es cuando le dispara. Damián Rodríguez está ya encima de él. Ahí le siguen haciendo las descargas, ya Juan David y yo empezamos a grabar. En el juicio también fue revelado un video de una cámara de seguridad del CAI en el que se ve a los policías llevando a Ordóñez arrastrado a las 12:05 de la madrugada del 9 de septiembre. Juan Camilo Lloreda, pues logró observar que lo está golpeando con sus pies aproximadamente 4 veces. Logró observar que lo golpea en la parte del estómago y como las costillas. En ese lugar el abogado fue golpeado por el patrullero Juan Camilo Lloreda, según dijo su compañero Damián Rodríguez, quien declaró desde la cárcel de Facatativá, donde también se encuentra detenido Lloreda. Lloreda, quien fue acusado hoy por su compañero, pidió que se anule el proceso en su contra por los cargos de homicidio y abuso de autoridad. En la audiencia, el patrullero despidió a su abogado por no presentar dicho recurso previamente y dijo que se defenderá él mismo. Una férrea defensa de la independencia judicial y de la Corte Suprema de Justicia hizo hoy el jefe único del Partido Liberal y expresidente de la República, César Gaviria. Por medio de este extenso comunicado, César Gaviria, expresidente de la República y jefe único del Partido Liberal, expresó su respaldo total a la independencia de la justicia. Dijo que esta es un baluarte de la tradición jurídica colombiana y que es absolutamente abusivo, arbitrario e ilegal buscar excusas para cercenar la independencia judicial. El jefe del Partido Liberal dijo que su colectividad ha expresado su más enfático respaldo a la Corte Suprema en sus providencias y fallos, y dice que lo contrario es el camino del autoritarismo y de la eventual desaparición del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991. Y agrega César Gaviria que su partido, el Liberal, debe hacer respetar a plenitud el reciente fallo de la Corte Suprema en defensa de la protesta pacífica, en contra de la estigmatización de los manifestantes, en contra del uso indebido de la fuerza y que ordena la presentación de disculpas del ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019. Y en alusión directa al ministro de Defensa, Gaviria dijo que el fallo de la Corte Suprema tiene que ser acatado a plenitud. Invitó el exmandatario a apostar a la democracia. Dice que Colombia necesita más democracia, más respeto a la diversidad, más diálogo civilizado, más espacio para disentir y construir a partir de nuestras diferencias.
Y también hizo referencia a la supuesta participación del gobierno del presidente Iván Duque en las elecciones de Estados Unidos. Dice que Colombia no debe renunciar al apoyo bipartidista del Congreso de Estados Unidos, como se refiere del hecho que el presidente Duque solo se hubiera reunido con parlamentarios republicanos en su reciente visita a Estados Unidos. Esa es como una manera de tomar partido en la contienda presidencial de ese país, dice el jefe único del Partido Liberal. El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quedará en las próximas horas en libertad por vencimiento de términos, según el concepto que la Procuraduría General y los defensores del funcionario le presentaron al fiscal que lleva el caso. Debido a que transcurrieron ya 120 días de privación efectiva de la libertad y no se ha calificado el mérito de la instrucción, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, deberá quedar en libertad en las próximas horas por vencimiento de términos. La procuradora segunda delegada para la investigación y juzgamiento penal, Marta Luz Reyes Ferro, le pidió hoy al fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz, que lleva el caso, que responda a una petición que hizo la defensa del gobernador, advirtiendo que ya pasaron los 4 meses del tiempo previsto en el Código Penal. El fiscal delegado está a punto de clausurar la investigación contra el gobernador por presuntas irregularidades en la contratación de la llamada Troncal de la Paz. La ausencia de cuidados o de controles por parte del empleador cuando ordena trabajos en alturas le obliga a pagar una indemnización al empleado o a sus beneficiarios cuando ocurra un accidente. Así fue determinado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al condenar a Carulla y a una cooperativa de trabajadores a indemnizar con más de 300 millones de pesos a la familia de un empleado, quien falleció tras caer de una máquina elevadora cuando pintaba una pared por orden de sus jefes. El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas hubo un aumento de los contagios por COVID-19 y un descenso de los fallecimientos por la misma causa. Sigue en ascenso la curva de contagios por el coronavirus en este mes de octubre. Hoy se confirmaron 7.875 nuevos casos, contagios que se dieron en su mayoría en Bogotá con 2.286, Antioquia con 1.080 y en el Valle con 551. Las muertes presentaron una leve caída. Fueron 163 decesos, de los cuales 151 son de días anteriores. Las muertes más recientes se registraron en Bogotá con 40, Antioquia con 19 y en el Valle con 16. Los recuperados aumentaron con otros 3.161 para un total de 773.973. Hoy se procesaron 37.552 pruebas. En Colombia han contraído coronavirus 877.683 colombianos y han muerto 27.180. En el mundo la cifra de contagios superó la barrera de los 36.346.000 y las muertes son más de 1.059.000. Y arrancó en Bucaramanga la prueba experimental de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la multinacional Johnson & Johnson. Un empresario de eventos de 55 años fue el primer colombiano que hoy recibió en su cuerpo la vacuna piloto contra el COVID. Para este santandereano hay cosas más tenebrosas en el país que el coronavirus. Los niños que se mueren de hambre porque los políticos corruptos se comen la plata destinada a eso. Eso es más tenebroso. Y hay más cosas tenebrosas. El COVID no, el COVID, la ciencia está para sacarlo adelante. Junto a este hombre, 17 personas más, incluidos médicos y su esposa, recibieron la dosis intramuscular, por la que no se descartan reacciones físicas. De dolor de cabeza, fiebre, malestar general, como sucede con algunas vacunas. Durante 2 años, 30 especialistas de 2 centros clínicos de Santander le harán seguimiento a los más de 500 voluntarios que se ofrecieron para recibir esta única dosis de la vacuna piloto contra el COVID. Cabe destacar que este departamento está en el top 5 de contagios en el país. Tanto el gobernador como el alcalde de la ciudad dieron positivo al virus en las últimas horas. El gobierno anunció una millonaria inversión para adecuar colegios y escuelas rurales con miras a facilitar el retorno a las clases presenciales. El Ministerio de Educación invertirá un total de 191.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de escuelas y colegios públicos, especialmente en las zonas rurales y en pequeños municipios. En total son 669 planteles a intervenir. En el Foro Nacional de Educación que se realizó virtualmente, la ministra María Victoria Angulo afirmó que se siguen dando pasos para normalizar la educación. Encontrar las formas de volvernos a encontrar, de retomar esta
presencialidad combinada con distintas metodologías y continuar en un sector tan importante para el país y más en esta coyuntura. Durante la pandemia se han realizado más de 170 visitas de diagnóstico y 25 obras de mejoramiento en colegios rurales. Militares heridos en combate y reservistas de la Fuerza Pública cumplen 72 horas en un cambuche en pleno centro de Bogotá. Exigen nivelación salarial, trabajo, vivienda y mejor atención en salud. Así dormimos los de la reserva. A la intemperie permanecen más de 80 soldados retirados y reservistas de la Fuerza Pública en el centro de Bogotá. El gobierno nos tiene en el olvido. Precarias condiciones de salud, precarias condiciones en materia salarial y laboral. La mayoría son soldados heridos en combate, sin trabajo y con un sueldo de 800.000 pesos. Nosotros que somos los héroes de la patria, que hemos dado vida, piernas, brazos. Solicitamos al gobierno nacional que nos pague lo mismo que le está pagando a un reinsertado de la guerrilla, 1.800.000. A 2 cuadras del Congreso de la República, donde se adelantaba la moción de censura contra el ministro de Defensa, también se sentía la inconformidad de los reservistas. El ministro nos manda unos asesores que no tienen ningún tipo de resolutividad y necesitamos acá es compromisos reales. Los militares que se tomaron la carrera octava permanecerán en su protesta hasta que haya una solución concreta. El nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, realiza hasta ahora una visita sorpresa al centro de detención transitoria de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá. Está acompañado por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Oscar Gómez. El propósito de la visita es conocer sobre el terreno el estado de hacinamiento con miras a implementar alguna solución. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo hoy una invitación a los inversionistas extranjeros de todo el mundo para que traigan sus capitales a Colombia. Si Colombia es fuerte, es bueno para América y el mundo, afirmó hoy el expresidente estadounidense Bill Clinton en un video que envió a la reunión cumbre de inversionistas extranjeros que organizó ProColombia. Afirmó que ha tenido una historia de amor con Colombia desde hace muchos años y expresó su preocupación porque la pandemia del coronavirus y la crisis humanitaria de Venezuela podrían afectar gravemente a los colombianos. So my message today is simple. For all of us around the world who care about Colombia and its future, we need to do everything we can to ensure that these two unprecedented crises don't erase the many years of hard-won progress the people of Colombia have achieved. Clinton hizo un llamado a promover una economía inclusiva en Colombia para beneficio de todas las regiones. Most of us tuning in today may not be able to resolve the political situation in Venezuela or develop a vaccine for the coronavirus. But we can all play a part in building an inclusive economy, one where people in all parts of the country have the chance to fulfill their potential and feel that tomorrow can be better than today. El expresidente Clinton recalcó a los inversionistas que sería trágico si los que han respaldado a Colombia permitan que pierda décadas enteras de progreso si no ayudan ahora a reactivar la economía del país. A propósito de la declaración del expresidente Clinton, la directora de ProColombia, Flavia Santoro, afirmó que esta es una demostración de que el país cuenta como destino para los negocios. El éxito del Flavia Santoro, como directora de ProColombia y organizadora del Colombian Investment Summit de este año, recibió con satisfacción el mensaje del expresidente Bill Clinton porque en su concepto es un respaldo invaluable al país. Agradecemos inmensamente el mensaje de apoyo que nos envió el expresidente Bill Clinton en el marco del Colombia Investment Summit 2020. En su intervención invitó a los empresarios extranjeros a seguir apostando por nuestro país como destino de inversión. Es una prueba muy clara y una señal muy positiva del respaldo de la comunidad internacional a Colombia y al gobierno del presidente Duque, así como del prestigio que gozamos como un destino atractivo y estratégico para la llegada de capital extranjero. La señora Santoro aseguró que en el primer día de la cumbre de inversionistas recibió ofertas de inversión por $1.330 millones que generarán más de 2.900 empleos en Colombia. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, entregó detalles de las 3 reformas económicas que llevará al Congreso. El apretón fiscal que vive el país por cuenta del coronavirus hace inaplazable la presentación de un paquete de reformas estructurales para financiar las necesidades del Estado colombiano el próximo año. Se trabaja en reformas tributaria, laboral, mercados de capitales y pensional,
iniciativas que estarán en febrero de 2021. La estimación del equipo técnico del Ministerio de Hacienda en materia tributaria es un recaudo de 152.9 billones de pesos para 2021, recursos insuficientes, ya que las obligaciones de gasto como transferencias territoriales, pago de pensiones y los intereses de deuda suman 123.5 billones de pesos. Hacer planes de mediano plazo, de largo plazo. Esa mejora en las condiciones financieras, mejora el ambiente inversionista. El funcionario explicó que el mercado financiero cuenta con la liquidez suficiente, lo que será un respaldo para el gobierno. En ese proceso de recuperación va a estar ahí un rato importante y nos da el tiempo para construir nuestra recuperación. El pronunciamiento lo hizo durante el foro Colombia Investment. El Consejo de Estado dejó en firme el laudo arbitral que ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura pagar 211.000 millones de pesos por las obras de la Ruta del Sol. Ante la falta de soportes financieros y por carecer de evidencias de que los recursos invertidos fueron para frentes de obra y no para pagar sobornos, el Consejo de Estado dejó en firme el laudo arbitral por medio del cual en agosto de 2019 se ordenó a la ANI el pago de 211.000 millones de pesos al consorcio Consol, contratista de la Ruta del Sol 2. El laudo de la Cámara de Comercio, respaldado por el Consejo de Estado, rechazó en su momento las pretensiones del consorcio con las que se buscaba el reconocimiento de más de 2.4 billones de pesos por parte de la ANI. Además, los tres árbitros de la Cámara de Comercio, Catalina Hoyos, Carlos Mauricio González y Jorge Ibáñez, declararon nulo el contrato que fue adjudicado mediante sobornos pagados por Odebrecht. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48% a 1.174 puntos. La acción de interconexión eléctrica ISA fue la que más subió con una valorización de 5,53% a 21.000 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más bajó con una pérdida de 10,89% a 180 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 14.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana jueves, será de 3.837 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.580 pesos y la venden en 3.630 pesos. Un euro cuesta 4.522 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 9 centavos. El azúcar se transó en 14,12 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 3 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 18 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.911 pesos. La demócrata Kamala Harris y el republicano Mike Pence se enfrentaron en el debate vicepresidencial en un encuentro que estuvo marcado por la pandemia del coronavirus tras una semana caótica en la que se conoció el contagio del presidente Trump. En medio de una serie de fuertes cambios en los protocolos de seguridad para evitar la propagación del coronavirus, dio inicio el debate presidencial entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Mike Pence, quienes siempre estuvieron a más de 3 metros de distancia y detrás de unas barreras de plástico protector. Con su presencia, Harris hizo historia al convertirse en la primera mujer negra y surasiática en participar en un debate vicepresidencial, mientras Pence llega con la necesidad de proyectar calma en un momento caótico en Washington, cuando el COVID-19 se está propagando rápidamente en la Casa Blanca de Donald Trump y entre sus principales aliados de campaña. American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts. 210,000 dead people in our country in just the last several months. Over 7 million people who have contracted this disease. 1 in 5 businesses closed. And they knew what was happening and they didn't tell you. A lo que Pence respondió:
Senator Joe Biden opposed that decision. He said it was xenophobic and hysterical. La candidata a la vicepresidencia también hizo una dura referencia a una posible vacuna contra el coronavirus. If Dr. Fauci, if the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it. Absolutely. But if Donald Trump tells us that we should take it, I'm not taking it. Mientras Pence la acusó de socavar la confianza de los estadounidenses. Este podría ser el último debate antes de las elecciones del 3 de noviembre, cuando Joe Biden sigue liderando la intención de voto sobre Donald Trump. Y según la más reciente encuesta publicada por la cadena CNN, el demócrata aventaja por 16 puntos porcentuales al republicano. Biden es respaldado por el 57% de los votantes y el presidente tan solo por el 41%. Pues horas antes de este debate, el presidente Donald Trump había vuelto a la oficina Oval, con lo cual violó los protocolos de la cuarentena. Ordenó a los hospitales suministrar gratuitamente el Regeneron, que es el medicamento que le han estado dando para tratar el COVID. Como si se tratara de un superhéroe al que le bastan unos pocos días para recuperarse de un duro golpe, el presidente Donald Trump ha decidido volver al ruedo a pesar de que no ha salido una segunda prueba que confirme que ya es negativo de coronavirus, a pesar de su asintomatología. Trump rompió todos los protocolos de cuarentena después de su hospitalización e, insatisfecho con el espacio de oficina temporal que se le acomoda en la residencia de la Casa Blanca para su aislamiento, decidió volver a la oficina Oval. Todo esto mientras un brote del virus afecta a su personal. El republicano aseguró que fue una bendición su contagio y ordenó a los hospitales proporcionar gratuitamente los medicamentos experimentales con los que él fue tratado. Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. I want to get for you what I got, and I'm going to make it free. You're not going to pay for it. It wasn't your fault that this happened. It was China's fault, and China is going to pay a big price. Trump calificó como una cura el Regeneron que le suministraron en el hospital Walter Reed, pues se siente muy bien. Europa superó los 6 millones de contagios con coronavirus. Aumentan los confinamientos y las medidas de restricción en varias naciones del viejo continente. Tras registrar más de 500.000 casos confirmados de COVID-19 en los últimos 7 días, Europa sobrepasó los 6 millones de contagios. La situación es muy seria en países como Italia, donde se registró un aumento de más de 1.000 casos en un día por primera vez desde el 16 de abril, cuando la crisis sanitaria alcanzó sus niveles más críticos. Además, se impuso el uso obligatorio de tapabocas y se extendió el estado de emergencia. Importantes capitales europeas también han tomado medidas para frenar la epidemia. Berlín impuso un toque de queda, mientras Madrid implementó una segunda cuarentena y París decidió cerrar bares y gimnasios durante 2 semanas. Y Nueva York impuso de nuevo una serie de medidas para frenar la expansión del coronavirus. Masivas protestas de la comunidad judía ortodoxa se dieron en Brooklyn tras el anuncio del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de cerrar los negocios no esenciales en las zonas afectadas por importantes brotes de coronavirus en el estado. If it's a church or a mosque or a temple, there'll be a maximum of 25% capacity or 10 people. No mass gatherings, only essential businesses open, only takeout dining, and schools are closed. Las nuevas medidas llevarán al cierre de negocios como gimnasios, bares o centros de cuidado personal en algunas zonas de Brooklyn y Queens, donde el porcentaje de infección ha registrado un importante aumento en las últimas semanas. La cúpula del Pentágono está en cuarentena tras estar en contacto con un caso positivo de coronavirus. Así lo revelaron The New York Times y The Wall Street Journal. La medida afecta a todo el Estado Mayor Conjunto, el grupo de asesores militares del presidente Donald Trump. La decisión fue tomada tras conocerse que el almirante Charles Ray, subcomandante de la Guardia Costera, dio positivo para COVID.
Tras 20 años de disminuir, la pobreza extrema en el mundo volverá a aumentar. Así lo asegura el Banco Mundial en un informe en el que dice que por cuenta del COVID-19 se prevé que para 2021 115 millones de personas más caigan en la pobreza. En Latinoamérica, la pobreza alcanzaría a 28,6 millones de personas. Un tribunal de apelaciones de Manhattan falló a favor de que el presidente Trump entregue sus declaraciones de impuestos a la Fiscalía de Nueva York. Este es un nuevo revés para el mandatario que ha intentado mantener ocultar sus declaraciones tributarias de los últimos 8 años. Después de pagar $1 millón de fianza, el exagente de policía acusado del asesinato del afroamericano George Floyd quedó en libertad, al menos hasta su comparecencia en los tribunales prevista para el próximo año. Una decisión judicial aviva la tensión racial a menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, acusado del asesinato del afroamericano George Floyd, a quien mantuvo varios minutos presionándole el cuello con la rodilla, salió de prisión en libertad bajo fianza. Chauvin, de 44 años, quien se espera que comparezca ante los tribunales en marzo del próximo año por la muerte de Floyd, junto a sus ex colegas acusados de complicidad, fue liberado tras depositar una fianza de $1 millón. Si bien hechos similares de agresión policial han sucedido, este marcó un antes y un después en las protestas contra el racismo policial. El huracán Delta tocó tierra en la península de Yucatán, en México, donde dejó graves inundaciones, miles de hogares sin electricidad y decenas de árboles derribados. Con vientos máximos sostenidos por encima de los 185 kilómetros por hora, Delta tocó tierra en el noreste de la península de Yucatán como un huracán potencialmente mortal. La marejada ciclónica y las fuertes lluvias elevaron los niveles de agua más de 3 metros a lo largo de la costa, donde se presentaron graves inundaciones. Delta también derribó unos 95 árboles, dejó más de 200.000 hogares sin suministro eléctrico y provocó la evacuación de unas 39.000 personas en al menos 2 estados. Una francesa y una estadounidense fueron galardonadas con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones en genética, conocidas como tijeras moleculares. Por primera vez en la historia, un premio Nobel es compartido solo por 2 mujeres. La francesa Manuelle Carpentier y la estadounidense Jennifer Doudna recibieron el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre las tijeras moleculares, un avance revolucionario para modificar los genes humanos. Carpentier publicó en 2012 el descubrimiento del mecanismo con el que podía cortar partes del ADN y junto a Doudna desarrollaron un método para editar la genética. La terapia genética permite introducir o reemplazar en las células el gen dañado. Gracias a ella se cree que será posible tratar enfermedades hereditarias como el cáncer. Varias explosiones fueron registradas en una antigua unidad militar en Ryazán, provincia rusa. Las detonaciones se produjeron en un almacén con proyectiles de artillería y fueron provocadas por un incendio que se extendió por las instalaciones. 10 pueblos fueron evacuados. El Servicio sobre Cambio Climático del Programa Europeo Copérnico aseguró que septiembre fue el mes más caluroso desde que se llevan registros en el mundo. El pasado mes estuvo 0,05 centígrados por encima de los registros de septiembre de 2019. Además, los análisis indican que el 2020 podría ser el año más cálido, superando al 2016.